Un extraño texto fue encontrado por la doctora Renate Smithson. Es un fascinante documento donde se describe un exorcismo judío medieval. El fragmento de 150 palabras narra una ceremonia para disipar un espíritu maligno identificado como Nissim ben Bungia, que era el difunto marido de Kamar Bat Rama. Este documento se trata de una evidencia única del uso real del ritual de la oración dentro de una sinagoga. El manuscrito fue rescatado de un almacén de 1000 años de antigüedad en la sinagoga Ben Ezra de El Cairo. El fragmento en cuestión contiene la segunda parte de un ritual de oración en el que el nuevo marido de una viuda recita una oración de exorcismo a la que los otros hombres reunidos en la sinagoga responden con una oración similar. Aparentemente, Kamar había sido poseída por el espíritu o Dipuk de su primer marido, Nissim ben Bungia. Esto ocurrió mientras estaba comprometida con Yosef Moses ben Sara. En la oración, Yosef y el resto de la congregación piden a Dios para que el fantasma sea expulsado de Kamar y que la nueva familia y todas sus posesiones sean protegidas del molesto espíritu. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, hubo muchas historias de Dipuk en todo el Mediterráneo, principalmente en el norte de África y en Palestina. Lo cierto es que los judíos también practican los exorcismos, aunque los nombres que se les dan a las entidades demoníacas son diferentes a las de la tradición cristiana. Por ejemplo, un Dipuk es el espíritu errante de una persona fallecida que no ha podido entrar en el purgatorio o el paraíso. El Dipuk suele entrar en un miembro de bajo estatus de la sociedad judía, siendo las mujeres y los niños los más poseídos. El espíritu suele comportarse muy mal, acusando en particular a los miembros respetados de la comunidad. El fenómeno ha sido reportado entre los siglos XVI y XIX y desapareció a principios del siglo XXI, aproximadamente en el periodo en el que la posesión de Dipuk se volvió menos común. El tema de los Dipuk se desplegó a menudo en la literatura y en el escenario. Los ejemplares más famosos son el Dipuk de Ansky y el esclavo de Bashevis Singer. Existe una historia de una mujer judía en Polonia del siglo XVIII que fue poseída por un Baal Dobor, otra especie de demonio judío, que hablaba de su garganta en perfecto polaco. Pero a pesar de estar en Polonia, aquella mujer no sabía hablar polaco, ya que era una extranjera y no conocía el idioma. El Baal Dobor no le permitía rezar, estudiar los textos sagrados o utilizar de otra manera las palabras sagradas, es decir, el hebreo litúrgico. No la dejaba ir a la sinagoga y creaba una vergonzosa perturbación en el día de la expiación cuando intentaba acudir a sitios sagrados. Se llevaron a cabo 3 exorcismos por eminentes rabinos. Uno de ellos le dio un amuleto para que lo usara. Los 2 primeros exorcismos solo tuvieron un éxito parcial y el espíritu regresó. El episodio final no fue un exorcismo típico. La víctima hizo señas para que se encendieran las lámparas, quejándose de que debía ser una gran pecadora para tener tal sufrimiento. En ese momento, se escuchó una tercera voz, no la de la víctima ni la de su espíritu, sino la voz de un famoso rabino que había muerto unos años antes. La voz
que parecía venir de ningún lado y de todos al mismo tiempo, dijo que la mujer era una persona justa y santa que mejoraría y daría a luz a un hijo. Y así fue. Se mejoró y tuvo un hijo. Otro caso de un Dybbuk es el de la posesión de Eidel, la hija predilecta del líder hasídico rabino Sholom Rokach de Belz, finales del siglo XIX. Desconsolado, cuando murió su amada esposa, crió a Eidel de niña, entrenándola en prácticas masculinas como el estudio talmúdico y el tefilín. Aunque tuvo hijos, cuando murió, su papel fue asumido por su hijo Rabí Yehoshua, como era la práctica común. Eidel también se convirtió en una practicante no desconocida y tolerada por el establecimiento rabínico. La sabiduría y erudición de Eidel eran tan admiradas que pronto obtuvo varios seguidores. Muchos decían que Eidel estaba poseída por el espíritu de su padre y de hecho, hay un registro de su exorcismo en donde una voz que salía de Eidel acusaba a su hermano de pecados vergonzosos. Él se retiró, avergonzado, pero finalmente él mismo logró identificar al Dybbuk y realizó un exorcismo. Nadie sabe qué pasó exactamente durante esa intervención, pero Eidel jamás volvió a ser la misma persona de nuevo. Algunos dicen que se volvió demente, otros que desarrolló una terrible depresión. Criterios para la posesión de Dybbuks. Ya hemos hablado de los Dybbuk en este canal. Aún así, quisiera dejar bien claro que este tipo de entidades, de acuerdo a la tradición judía, 1. Son el alma de un difunto que ha entrado en otra persona antes del juicio celestial del alma. 2. Tanto el Dybbuk como la víctima permanecen conscientes y coexisten en el mismo cuerpo. 3. La víctima suele estar angustiada. 4. Es más probable que la víctima sea mujer que hombre, mientras que el Dybbuk es más probable que sea hombre que mujer. 5. Se necesitan medios especiales para expulsar a un Dybbuk. Algunas características que pueden estar presentes. 1. Se cambia la calidad de la voz de la víctima, obteniendo un tono extraño y agudo. 2. El habla puede no estar acompañada de movimientos de los labios o la lengua. 3. Es muy poco probable que la víctima tenga conocimiento de los acontecimientos. 4. Un bulto móvil en cualquier parte del cuerpo de la víctima. Y 5. Si bien la posesión de Dybbuk puede considerarse una forma de trastorno disociativo, el estado difiere de este en varios aspectos. Aparte de los mencionados anteriormente, la característica fundamental de la posesión de Dybbuk es que normalmente solo hay 2 personas, mientras que en el caso del trastorno disociativo suele haber varias o muchas subpersonalidades, a menudo con un número creciente de ellas a lo largo del tiempo. El Dybbuk se convirtió en una de las muchas creencias primitivas y los espíritus malignos casi ya no se reportan ahora entre los judíos occidentales. Se ha sugerido que la pasividad extrema de los poseídos en los casos de Dybbuk era un disfraz conveniente para la actuación rebelde, ampliamente manifestada en el comportamiento agresivo, sexual y grotesco de los espíritus. Pacto con los espíritus.
Las creencias judías sobre la naturaleza de ciertos fenómenos indican que hay un tipo de espíritu diferente al Dybbuk. De los 30 hijos de Eva, los 15 más hermosos fueron hechos invisibles y escondidos, y condenados a permanecer invisibles por la eternidad. Un descendiente de estos niños invisibles sería conocido como un zar. En otras palabras, un zar es un descendiente de Eva. Comparte este video. La presencia de un zar se diagnostica después de un letargo, dolores de cabeza, infertilidad y otros síntomas, incurables por los médicos y o curanderos. El individuo es entonces iniciado en un grupo junto a otros que tienen zar. El zar revela su identidad y la coexistencia cooperativa se desarrolla a menudo. Se dice que la danza o ceremonia del zar no es precisamente un exorcismo, sino una forma en la que el zar es convocado. A través del trance y su identidad y deseos son revelados. Entonces el zar y el anfitrión pueden coexistir cómodamente. Danzas exorcísticas. Se ha informado de la presencia de demonios entre los inmigrantes tunecinos en Israel. Causa enfermedades mentales o físicas. Si esto ocurre, entonces son exorcizados en Stambali, una ceremonia musical ritual de trance rítmico. Tradicionalmente, el propósito es el exorcismo, pero la gente también se une a un Stambali para la promoción de su bienestar. Se anima a los participantes a bailar hasta el agotamiento. La ceremonia se realiza solo por y para mujeres. La posesión de un espíritu benigno. Para los judíos, en cierto modo, los ángeles también pueden poseer a las personas. La forma más conocida es el Majid, alma, ángel o espíritu, que revela asuntos sagrados, a menudo místicos, a una persona santa, casi invariablemente masculina y erudita. Las visitas de los Majid o Majidim fueron reportadas durante el mismo periodo que las de los Dybbuk. Una de las más famosas fue la de Majid de Joseph Caro, autor del Código de la Ley Judía y otras obras eruditas. Caro también fue un cabalista. Hizo una crónica de las visitas del magistrado en una obra muy conocida, Majid Mesharim. Este trabajo consiste en notas sobre los dichos del Majid, de los que solo una proporción muy pequeña fue registrada. El Majid le dice a Caro que sea muy modesto, que sea devoto en la oración y siempre amable y paciente. Hay un gran énfasis en el ascetismo. Por ejemplo, Caro es a menudo severamente reprendido por tomar más de un vaso de vino, por comer carne e incluso por beber demasiada agua. Existen más tipos de demonios o espíritus inmundos en la creencia judía. Sin embargo, aquí hemos visto los más importantes. Pero, si lo que quieres es conocer más acerca de esta cultura y o religión, entonces te sugiero dos lecturas: el Talmud y la Cábala. Ambos libros los podrás encontrar en mi página oficial www.eldocumentalista.net. Yo soy el documentalista y esto fue Exorcismos Judíos.